cuando solo la oración abre el cielo. A lo largo de la historia, las grandes civilizaciones han enfrentado un mismo dilema. ¿Qué sucede cuando una nación, en su orgullo y autosuficiencia, decide sustituir a Dios por su propio ego? Cuando el corazón colectivo de un pueblo se endurece, cuando la humildad se pierde y la oración se olvida, entonces comienza un ciclo de desintegración silenciosa, una desconexión espiritual que tarde o temprano se manifiesta en lo material. Esta idea, sostenida por muchas tradiciones religiosas, no parte del miedo, sino de una profunda comprensión espiritual. Cuando un país deja de reconocer su dependencia de lo divino, inevitablemente cae en la ilusión de que puede gobernarse a sí mismo sin consecuencias. Deja de escuchar la voz del Creador para seguir la voz de su propia soberbia. El ego nacional, el nuevo ídolo. Así como el ego puede destruir a una persona, también puede destruir a una nación. El ego colectivo es una fuerza sutil pero devastadora. Se manifiesta cuando los pueblos creen que no necesitan a Dios, que sus logros, su tecnología, su riqueza o su poder militar bastan para sostenerlos. En ese estado, la humildad, la única puerta hacia lo sagrado, es vista como debilidad. La oración es ridiculizada. La fe se convierte en un recuerdo del pasado. Peor aún, en el vacío que deja la ausencia de Dios, muchas veces entran creencias oscuras, prácticas espirituales desvirtuadas, cultos al poder, ideologías que prometen el paraíso sin alma. En vez de buscar la luz, algunas naciones se entregan a lo oculto, a lo que niega el bien, disfrazado de progreso o libertad. Se visten de tolerancia, pero en el fondo promueven la ruptura con lo sagrado. La adoración del yo, del dinero, del placer o del control reemplaza al amor, al servicio y a la fe. El resultado es siempre el mismo: vacío interior, pérdida de rumbo y finalmente sufrimiento. El silencio como advertencia. Cuando una nación reemplaza a Dios por su ego, no siempre ocurre una catástrofe inmediata. Al contrario, muchas veces la decadencia empieza en silencio, la división social crece, la corrupción se normaliza, los valores se diluyen, lo que era inaceptable se vuelve costumbre y lo sagrado se convierte en objeto de burla. Este silencio, según enseñanzas espirituales, no significa que Dios haya abandonado al pueblo, sino que lo está llamando de otra manera. Es una advertencia, un espacio para que la nación reflexione, se vea a sí misma y vuelva a la oración. La historia bíblica está llena de estos momentos. Israel, el pueblo escogido, fue muchas veces advertido de que su infidelidad traería consecuencias. No por castigo, sino por ley espiritual. Lo que se siembra, se cosecha. Cuando Israel adoró ídolos, cuando se volvió arrogante o cruel, perdió batallas, cayó en esclavitud o vivió tiempos de gran dolor. Pero cada vez que se humilló, cada vez que el pueblo oró y clamó con sinceridad, Dios lo restauró. La oración como única conexión entre lo divino y lo material. En tiempos de prueba, muchas naciones redescubren el poder de la oración. Cuando la crisis golpea, cuando el hambre, la violencia o la desesperanza parecen no tener fin, es allí donde los corazones se abren. La oración, que había sido olvidada, se convierte nuevamente en el único puente entre lo divino y lo humano. La oración no es una fórmula mágica, no es un acto supersticioso ni un último recurso. Es un acto de humildad profunda, un reconocimiento de que no somos suficientes sin Dios. Es una rendición voluntaria del ego, un no puedo más que se transforma en haz tú lo que yo no puedo. Y en ese momento ocurre lo que muchos han llamado milagro. Pero no es un milagro inexplicable, es el resultado de haber abierto la única puerta que permite que lo espiritual entre a lo material. A través de la oración, Dios actúa, restaura, sana, transforma. No de forma inmediata o sensacionalista, sino real y profunda. La restauración empieza en el corazón del pueblo. La transformación de una nación no comienza en los palacios,
ni en los parlamentos, ni en los discursos. Comienza en el corazón de su pueblo. Cuando el ego colectivo es quebrado, cuando los ciudadanos comunes doblan sus rodillas y levantan sus ojos al cielo, entonces comienza una nueva historia. No importa cuán oscura haya sido la noche. La luz siempre vuelve cuando hay oración sincera. Dios no desprecia a una nación que se arrepiente, que reconoce su extravío y decide volver a Él. La historia está llena de pueblos que, después de tocar fondo, encontraron un nuevo amanecer por medio de la fe. Lo esencial no es la perfección, sino la sinceridad. No se trata de cumplir rituales vacíos ni de fingir santidad, sino de abrir el corazón, de reconocer que la arrogancia destruye, pero la humildad salva. Una advertencia y una esperanza. Hoy muchas naciones están siendo probadas. Sufren por la violencia, la división, la corrupción, el caos moral. Y muchos se preguntan, ¿dónde está Dios? Pero la verdadera pregunta es, ¿dónde está la oración del pueblo? ¿Dónde está su humildad, su búsqueda sincera, su anhelo de lo sagrado? El ego nacional ha cerrado los oídos a la voz de Dios. Ha sustituido la fe por arrogancia, la oración por propaganda, el servicio por ambición. Pero todavía hay esperanza, porque mientras haya, aunque sea un remanente, un puñado de personas orando, clamando, creyendo, Dios puede obrar. La Biblia lo dice con claridad. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. Este no es un mensaje de condena, sino de esperanza. El ego puede ser vencido, la oscuridad puede ser disipada, lo perdido puede ser restaurado, pero todo comienza con un acto simple y poderoso, una oración humilde. Cuando Dios responde, el pueblo debe agradecer. Las pruebas que enfrenta una nación no siempre son señales de abandono, sino oportunidades sagradas para volver el rostro hacia Dios. Cuando el ego colectivo se rompe y la oración vuelve a ser el lenguaje del pueblo, lo divino encuentra espacio para manifestarse en lo material. Es entonces cuando lo imposible empieza a ceder, cuando los caminos que parecían cerrados comienzan a abrirse, cuando la paz empieza a nacer en medio del caos. Pero estos milagros no llegan por casualidad ni por mérito humano, llegan por la humildad. Llegan por la oración sincera de corazones arrepentidos que han decidido reconocer su necesidad de Dios. Y cuando ocurren, cuando la nación empieza a ver luz donde solo había oscuridad, es indispensable levantar la mirada al cielo y dar gracias. No podemos atribuir los milagros a la política, a una figura humana ni al azar. Sería repetir el error de siempre, volver al ego y olvidar al Creador. La gratitud es el sello de quienes han comprendido que sin Dios nada es posible, pero con Él todo se puede restaurar. Por eso cuando la sanación llegue, cuando la paz se haga presente, cuando las puertas se abran y los frutos vuelvan a nacer sobre la tierra reseca, no olvidemos postrarnos con humildad y decir: gracias, Señor, porque escuchaste nuestra oración. Porque si las oraciones abrieron el cielo, es justo que la gratitud lo mantenga abierto, y así la bendición no será pasajera, sino duradera. Así, una nación podrá ser verdaderamente libre, verdaderamente fuerte, verdaderamente bendita, porque reconoció que sin Dios no hay camino y con Él todo es posible. Desde Sebas te da un consejo: no interpreten mi ausencia como debilidad, sino como retiro espiritual, porque la destrucción siempre es aturdidora y con sonido, un árbol que se rompe, un volcán que explota, un río que trae piedras. Pero la creación es silenciosa, la gestación de un bebé, el nacimiento de una semilla, la salida del sol. El silencio es igual a creación, vida y fortaleza. Amén.